Tres aspirantes a discípulos son aquellos con los que se encontró Jesús al iniciar su camino a Jerusalén. Recuerden que era la última parte, los últimos 6 meses más o menos de su ministerio. Jesús va rumbo a Jerusalén y al iniciar ese viaje, tres hombres se encuentran con él. A uno de ellos llama, a otros dos se ofrecen voluntariamente en apariencia para seguirlo. El primero podríamos calificarlo como el entusiasta, que no calculó el costo de seguir a Jesús. Dijo, yo te seguiré a donde quiera que vayas, en todas partes, independiente de las circunstancias, Señor, yo voy a ir contigo, yo voy tras tus pasos. Es un entusiasta, pero que no calculó el costo que eso significaba. Por eso Jesús le respondió a través de una ilustración, y la ilustración tenía que ver con el hecho de que si quería seguirlo, entonces no podía esperar comodidades ni ningún tipo de cosas de esta naturaleza, a lo cual estaba acostumbrado este hombre habiendo sido un escriba. El segundo, el que estaba dispuesto, pero tenía un problema de prioridades. ¿Recuerdan? Él dijo, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Primero voy a ocuparme de las cosas de mi padre. Hay un sentimiento y un deber especial que yo tengo para con mi padre. En consecuencia, después de que yo cumpla aquellos, después de que mi padre muera, yo lo entierre, entonces voy tras tus pasos. Él tenía un problema de prioridades, porque las prioridades eran Jesús primero y luego los demás. El tercero es el discípulo con un corazón dividido, y este es el que vamos a ver en el día de hoy. Es un hombre el cual se ofrece también. Le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yo tengo una responsabilidad con la gente de mi casa. Luego vamos a ver que no se trata simplemente de ir y decir, ya me voy, chao, sino que tiene que ver con mucho más que eso, porque el Señor conocía el corazón de él y sabía cuál era la motivación que lo llevaba a tomar esta decisión. El primero, podríamos decir, es el discípulo seguro de sí mismo. Su estimación de lo que requería el servicio de Cristo estaba lejos de ser correcta. Él pensaba, bueno, aquí hay un hombre importante, un hombre que ha sido, es seguido por las multitudes, un hombre que evidentemente me va a dar mucho bienestar, mucha comodidad, y a eso estoy acostumbrado, de tal manera que lo voy a seguir. El segundo, el discípulo tímido. Se encuentra en un dilema que parece justificar con su preocupación por su padre. Nuestro Señor enseña que todo deber, por sagrado o trascendental que sea, está subordinado al principal de seguirlo. Ahí están los principios que se derivan de lo que hemos visto. Este hombre, el Señor está enseñando que hay un deber superior, mayor, más importante, más trascendente, que es seguir al Señor, y todos los demás deberes son secundarios. El tercero, el discípulo indeciso. Se ofrece como el primero, pero en carácter general se parece mucho al segundo. No está obligado por ningún sentido del deber. No aprecia la gravedad del momento en cuanto a la importancia de hacerlo inmediatamente. Si quería seguir a Jesús, debía hacerlo enseguida y no colocar peros en esa disposición. Este no es momento para ir a despedirse de sus parientes o las personas cercanas a él. El amor dicta la severidad de las palabras de nuestro Señor, y Él insiste en un servicio de todo corazón. Cada respuesta que el Señor da a estos tres tiene que ver mucho con el principio que quiere enseñar. Cristo quiere seguidores, primero, que hayan contado el costo de tal empresa, es decir, de seguirlo. ¿Has pensado alguna vez, y este es el sentido de esto, has pensado alguna vez de lo que cuesta seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que eso significa? El Señor quiere seguidores que hayan sopesado eso y hayan tomado la determinación. El Señor también quiere quienes estén listos para seguirlo ahora ya de inmediato, sin colocar excusa al respecto, como el segundo. Y quiere que lo sigan con un corazón indiviso, es decir, no dividido, con un solo corazón, con una sola mente, con una sola disposición. No estar mirando a un lado y mirando a otro y no queriendo perder ninguno de los dos. Por un lado estoy con esto, por otro lado con el Señor. No puede ser así. El discipulado es o sigues a Cristo completamente o no lo sigues. En estos tres postulantes a discípulos hay algo que les es común en los impedimentos que tienen para seguir al Señor, que es su mirada terrenal. Si ustedes se fijan,
Los tres tienen una mirada terrenal. El primero, la comodidad. Él quería no perder ninguna de las cosas que tenía, ¿cierto? Como un escriba, como una persona importante, como una persona con ciertos privilegios, no quería perder eso. El segundo estaba preocupado de los deberes para con su padre y él decía, bueno, el deber con mi padre es primero y más importante que todos los demás. El tercero quiero decir, estaba preocupado de sus parientes, de las personas que estaban a su alrededor, pero más que de eso estaba preocupado de sus negocios también y de poder dejar todo en orden en su casa. Vamos a ver a través de tres citas de tres teólogos cómo sintetizan de alguna manera estos tres personajes en cuanto a su mirada terrenal. Y ahí vamos a quedar bastante claros al respecto. Juan Calvino, el eminente teólogo de Ginebra, él dijo, cuanto más ansioso, menos preparado respecto al primero. Hay que tener en cuenta que era un escriba que había estado acostumbrado a una vida tranquila y fácil. Había disfrutado de honores y estaba mal preparado para soportar los vituperios, la pobreza, las persecuciones y la cruz. Desea en efecto seguir a Cristo, pero sueña con una vida fácil y agradable y con viviendas llenas de todas las comodidades, mientras que los discípulos de Cristo deben caminar entre espinas y marchar a la cruz en medio de aflicciones ininterrumpidas. Cuanto más ansioso está, menos preparado está. Parece como si quisiera luchar en la sombra y cómodamente sin que le molestara el sudor ni el polvo y fuera del alcance de las armas de guerra. Es decir, no era una persona que se podría calificar como un soldado, que no está esperando comodidades, sino que sabe que va a ir a la batalla y en la batalla se va a encontrar con enemigos y en el proceso va a poner en peligro su vida. Eso era lo que implicaba seguir al Señor Jesucristo a donde quiera que vaya. ¿Notaron eso? A donde quiera que vayas. Es decir, si vas a la cruz, yo voy contigo. Pero en realidad, él no quería eso. De tal manera que su disposición era circunstancial y estaba aferrada a las cosas de esta tierra. El segundo es el deber terrenal. ¿Por qué? Porque prioriza aquello por sobre su deber superior. Al respecto, alguien escribió, hay muchos de ustedes que están ocupados en ocupaciones legítimas y y se dedican a diversos grados o de diversas formas al bien, afectando la condición secular de las personas que nos rodean. Es decir, hacen obra social y lo hacen bien. Permítame sugerirle, dice él, dejen que los muertos se entierren a sus muertos, predica el Evangelio. El primer negocio de un hombre cristiano es dar testimonio de Jesucristo. Y ninguna cantidad de diligencia en ocupaciones legítimas o por el bien de los demás lo absolverá del cargo de haber trastornado sus deberes y dice, no puedo testificar por Jesucristo, estoy tan ocupado con estas otras cosas. Escuchemos esa voz resonando siempre en nuestros oídos. Predica el Evangelio del Reino. Este tenía deberes terrenales que estaban por sobre los deberes celestiales. El tercero, afecto terrenal, porque estaba con un corazón dividido. Alguien comentó sobre el impedimento de este tercer hombre. Aprendemos de este dicho, dice que es imposible servir a Cristo con un corazón dividido. Si estamos mirando hacia atrás a algo en este mundo, no somos aptos para ser discípulos. Los que miran hacia atrás, como la mujer de Lot, quieren volver atrás. Jesús no compartirá su trono con nadie. No, con nuestros parientes ni con nuestros parientes más queridos. Debe tener en todo nuestro corazón o ninguno. Sin duda debemos honrar al padre y a la madre y amar a todos los que nos rodean. Pero cuando el amor de Cristo y el amor a los familiares chocan, Cristo debe tener siempre la preferencia. Debemos estar listos, como Abraham, si es necesario para salir de la familia y de la casa por causa de Cristo. Debemos estar preparados en caso de necesidad, como Moisés, para dar la espalda incluso a aquellos que nos han criado, si Dios nos llama y el camino es claro, dice un teólogo. ¿Entienden? Hay tres cosas o tres impedimentos. El deseo terrenal por la comodidad, el deber terrenal por atender las otras cosas como si fueran tan importantes o más importantes que seguir a Cristo, y lo tercero es, como bien dijimos,
un afecto terrenal. Primero están mis parientes, primero está mi familia, primero están los afectos más importantes que yo tengo en esta tierra, después está el Señor. Y el discipulado no es así. A este tercer candidato, al que vamos a entrar a estudiar ahora, a este tercer candidato a discípulo, es muy interesante lo que nos enseña la Biblia respecto a él. Lo que él plantea, lo plantea de su propia voluntad. El Señor Jesucristo no le dice como al segundo, sígueme, sino que él dice, te seguiré. Sin embargo, el pero que él coloca allí es muy interesante y es el que nos lleva a pensar que este hombre tiene una disposición condicional. Es decir, estoy dispuesto a seguirte, pero con una condición. Estoy dispuesto a seguirte, pero con una condición. Es muy aventurado colocar condiciones al Señor. Porque el Señor no está diciendo, si quieres, sígueme. Está diciendo, sígueme. Y no está diciendo, bueno, mira, si no estás ocupado en nada, entonces sígueme. Porque obviamente eso sería muy fácil, no tendría ningún costo, ningún sacrificio. No importaría el abstenerse de un montón de cosas para seguir al Señor. Este hombre, entonces, tiene en primer lugar una disposición condicional. Y eso es el primer punto que vamos a ver aquí en el versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te seguiré, yo estoy dispuesto a seguir tras tus pasos, pero siempre y cuando me cumplas una condición. Solo un deseo tengo yo. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Que me despida. La palabra griega, así traducida, es peculiar, es bien especial. En Marcos 6:46 se traduce despedido. En Lucas 14:33 se traduce renuncia. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es interesante. Allí se traduce renuncia. Y en Hechos 18:18 y en Hechos 18:21 y 2 Corintios 2:13 se traduce despedirse. Algunos teólogos piensan que debería traducirse permíteme ir primero y dar mis órdenes a los míos en mi casa y luego te seguiré. Y es interesante esto, porque lo que está implícito en lo que está diciendo este hombre no es simplemente ir y despedirse de ellos, decir, miren, saben, yo me voy con Jesús, así que quería darles un abrazo y quería despedirme. No se trata de eso. Este hombre tenía otra intención. Iba a su casa a otra cosa. Y el Señor Jesucristo, que lee los corazones, sabía la intención correcta que él tenía, la intención que lo motivaba a decir, te seguiré. Por eso Jesús responde, según el versículo 62, de una manera mucho más fuerte que la que podríamos esperar que respondiera. Si alguien dice, te seguiré, Señor, pero solamente déjame que haga esto otro, bueno, no hay problema, anda y entonces sígueme. Pero el Señor no le dice eso. ¿Por qué? Porque sabe que hay en su corazón algo más. Por eso esta posible traducción, permíteme ir primero y dar mis órdenes a los que están en casa, empieza a abrir un poquito la comprensión a esto. Como si el hombre estuviera a punto de dejarlo todo, emprender un largo viaje, de tal manera que necesitaba poner en orden sus posesiones y negocios. Allí está el punto. Es decir, yo te seguiré, Señor, pero primero déjame ir a ordenar todo lo que yo tengo en mi casa. Todas las cosas importantes que son para mí, dejarlas en orden, quizás también, inclusive, ¿por qué no?, alguna herencia, y entonces te seguiré. No era un asunto cualquiera. Es probable que, al igual que la expresión enterrar a mi padre, se sobreentienda más de esta manera. Si el deseo de despedirse hubiera sido como el simple deseo de Eliseo, por ejemplo, que le dijo, voy a besar a mi padre y a mi madre. Cuando Elías lo llamó, nuestro Señor difícilmente habría dicho lo que dijo aquí. Primera Reyes 19:20 está ese hecho. Cuando dice, pero voy primero y me despido, ¿cierto? Voy a besar a mi padre y a mi madre y entonces tomo el camino para seguirte.
Evidentemente, la disposición de Eliseo era una, la disposición de este hombre era otra. ¿Dónde está la esencia de esto? Obviamente que el Señor Jesucristo conocía el corazón y la motivación real de esta persona que le dice aquí, te seguiré. Es evidente que nuestro Señor vio que el corazón del hombre estaba más en su casa que en lo que él estaba llamándolo, o en el fondo lo que el hombre se había dispuesto a seguir al Señor. Estaba más en sus negocios personales, en sus intereses propios, más que en los intereses del cielo. Este hombre, al igual que el primero, parece tener una buena resolución. Te seguiré, Señor. Sin embargo, agrega un gran pero, que condiciona su disposición. Coloca una condición. Es muy probable que este hombre estuviera involucrado en un asunto más profundo con sus familiares, como dije, negocios probablemente. Sus palabras revelaron que sus vínculos familiares eran demasiado fuertes como para desprenderse de ellos. Parafraseando su petición, este hombre dijo, Señor, te seguiré, no tengo otro propósito, estoy decidido a hacerlo, pero déjame ir primero a despedirme de los que están en casa. Al igual que el anterior, parecía una petición razonable, un sentimiento apropiado. ¿Qué tiene de malo que vaya y me despida de la gente que está en mi casa, de mis familiares? Sin embargo, esa condición escondía algo más que lo que decía verbalmente. Esto se hace evidente por la respuesta de Jesús a su petición. Por lo tanto, pero déjame que vaya, ¿cierto? O déjame que me despida primero de los que están en mi casa, es una petición que tiene que ver con algo más. Había una intencionalidad mayor en su corazón respecto a no aceptar de inmediato ese deseo que manifiesta verbalmente de seguir al Señor. Vamos a ver algunas observaciones que me parece en la medida en que puntualicemos también se entiende mejor. Una primera observación nos conduce a ver que este hombre consideraba su seguimiento de Cristo como algo problemático y peligroso. Para él era como si se fuera a morir y por eso debía despedirse de todos sus amigos para no volver a verlos jamás. En lugar de seguir a Cristo sin condiciones, con alegría y de todo corazón, pareció algo abatido ante el pensamiento y debía ir a despedirse de sus amigos, como si estuviera a punto de morir y no los viera más. Tales son las aprensiones melancólicas que algunas personas tienen del cristianismo. Imaginan que sería perjudicial para sus intereses mundanos y que los incapacitaría para los deberes comunes y los placeres de la vida. Algunas personas piensan, y aunque no lo digan, pero ¿qué voy a ganar con esto? ¿Qué voy a perder con esto? Es decir, hacen una evaluación de aquello. Y por eso es que le es tan difícil poder escuchar al Señor, sígueme, e ir con Él inmediatamente. No, primero quiero aclarar algunas cosas acá, quiero dejar todo en orden y entonces voy a ir. Pero puede ser que también esas cosas, las cuales yo quiero dejar en orden, me atrapen, me seduzcan y finalmente no sigo al Señor. En otras palabras, están pensando que el precio es demasiado grande, el que deben pagar y sus corazones lo atraen hacia lo terrenal. Eso es lo que está en los tres, como pudimos apreciar en el resumen que hicimos hace un rato. Segundo, la resolución de este hombre, te seguiré, Señor, parece depender del consentimiento de sus amigos. Es decir, él no iba solo a despedirse de ellos, sino él iba a comentar el tema de seguir a Jesús. Y en ese comentario del tema de seguir a Jesús, estaba pidiendo o estaba buscando su opinión al respecto. Probablemente deseaba saber si aprobaban el paso que estaba a punto de dar. Si hubiera estado influido por motivos propios, en lugar de dejarlos atrás, más bien se habría esforzado en traerlos consigo. Yo voy a seguir a Jesús, vamos, síganme, ustedes también. Sigámoslo junto a Jesús. Pero no había esa convicción tan profunda en este hombre. ¿Recuerdan cuando encontró a Pedro y a Andrés? Cuando Juan también estaba ahí entre ellos, ahí en Juan capítulo 1 se relata ese hecho, cuando llaman los primeros discípulos, Maestro, ¿dónde moras? Vengan y vean, dijo el Señor. Y fueron con él, y después encontró a Felipe, después Felipe encontró a Natanael, ¿recuerdan? Es decir, empezó a traerlos
a sus amigos hacia Jesús. Pero este hombre, en lugar de ir y atraerlos hacia Jesús y decirles, vamos con Jesús, él estaba más influido por motivos propios, más que por motivos propios, por lo que podían pensar o aconsejar sus amigos. Y Jesús conocía hacia dónde estaba inclinado su corazón. Su resolución dependía de la opinión de aquellos a quienes amaba. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? ¿Podría ser? Ese es un gran problema cuando se trata de seguir al Señor. Porque el Señor no está diciendo pregúntale a las personas que más te aman para ver si es correcto seguirme o no. Simplemente está diciendo sígueme. Tercero, la tercera observación, la persona que hizo esta resolución evidentemente la hizo en su propia fuerza. Y esa es una promesa vana. Sin la gracia no podemos seguir a Cristo. Yo estoy dispuesto, resuelvo seguirte, Señor, pero en las fuerzas de Él era imposible hacerlo. En la carne, sin auxilio de la gracia, esto es imposible. Y esto es muy interesante porque hay personas que desean probablemente en forma sincera seguir al Señor, pero piensan que depende exclusivamente de su resolución y no entienden que su resolución tiene que ver con la manifestación de la gracia en el corazón de la persona para que pueda seguir al Señor. De lo contrario, su seguimiento va a ser circunstancial y momentáneo. Cuando vengan las cosas difíciles, entonces se va a apartar. ¿Recuerdan aquella semilla que fue sembrada y que creció al principio y recibieron con gozo la palabra, pero al poco tiempo se secó y finalmente no produjo fruto? Así es con la persona que no depende de la gracia del Señor para esa resolución. Cuarto, al volver a casa de sus amigos, se expondría a una gran tentación y Jesús conocía eso. Y correría el peligro de quebrantar la resolución ya formada. Y estaba dispuesto a entrar en tentación por su propósito de seguir a Cristo al volver a despedirse de los que estuvieran en casa. Esto sería exponerse a las más fuertes emociones imaginables que alterarían su resolución. ¿Qué es lo que motiva nuestras decisiones? ¿Nuestras decisiones son motivadas por la verdad de Dios o son motivadas por nuestros sentimientos y emociones? Muchas veces están motivadas más por los sentimientos y las emociones. Si nosotros le preguntáramos a las personas más cercanas o a nuestros amigos, ¿qué te parece esto? Y le queremos tanto a nuestros amigos y tenemos un gran amor por ellos, y ellos nos dicen, mira, no, ¿sabes qué? Quizás podría hacerlo, pero así, de esta manera, lo más probable es que nuestros sentimientos irían tras aquello si no tenemos una convicción fuerte. Y Jesús conocía que el corazón de este hombre no tenía firmeza y convicción, y por eso responde de la manera en que responde, porque él conocía que su intención, más que ir a despedirse, era poder tener algún argumento para posteriormente decir, no, no puedo seguirte. Porque iba a ser seducido por estas personas a las cuales él amaba. Esas 4 observaciones generales se pueden hacer. Este tercer personaje, como el primero, ofrece voluntariamente su declaración de apego al Salvador, añadiendo una condición. Señor, te seguiré, pero déjame ir primero a despedirme de los que están en mi casa. Quizás la palabra pero es la más compleja que hay. ¿En la Biblia es positiva o es negativa? En Efesios, por ejemplo, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice cuál era la condición, ¿cierto? En la que nos encontrábamos antes. Pablo mira al pasado y dice, esta era la condición. Éramos por naturaleza hijos de ira, termina el versículo 3. Y luego dice, pero la gracia de Dios se manifestó para salvación. Ahí hay un pero positivo, es un pero que es un cambio en el relato y que nos dice, a pesar de la condición en la que se encontraban, y estando en esa condición, el Señor intervino, pero la gracia de Dios es la que cambió todas las cosas positivamente. Sin embargo, también este pero es negativo como en este caso. Él dice algo loable, te seguiré, Señor, eso es obviamente lo ideal, pero déjame primero. Allí hay un grave problema. Esta palabra
puede ser un veneno traicionero, socavando las mejores resoluciones, echando a perder los discursos más bellos y la disposición más bella del corazón de un hombre que dice que quiere seguir al Señor. La historia cuenta que Agustín de Hipona, uno de los principales padres de iglesia, los más conocidos probablemente, solía decir antes de convertirse: Señor, conviérteme, pero todavía no. Señor, conviérteme a ti, pero todavía no. ¿Y cuál es la razón? Señor, te seguiré, pero todavía no soy lo suficientemente bueno. Eso parece que uno lo escuchara también en algunas personas que dicen: sí, en realidad yo sé que eso te ha hecho bien a ti. Y dices: la religión te ha hecho bien, ¿cierto? Te ha cambiado positivamente. Mira, yo estoy feliz porque soy tu amigo y veo que te ha ido bien. Pero yo todavía no, porque soy muy malo. Todavía tengo que cambiar algunas cosas. Eso decía Agustín. Señor, te seguiré, pero todavía no soy lo suficientemente bueno. ¿Cuándo va a ser lo suficientemente bueno? Nunca. Porque justamente ese es el problema. Ahora, este pero es lo complicado en la resolución de este hombre. Pareciera que este pero todavía no soy suficientemente bueno parecía una expresión de humildad, ¿cierto? Pero en realidad no es una resolución, no es un sentimiento de humildad. Lo único que califica a una persona que sigue al Señor genuinamente es la determinación de hacerlo. Es decir, te seguiré, pero la puerta es estrecha y el camino angosto, te seguiré. Pero mira, probablemente vas a sufrir el desprecio de mucha gente a tu alrededor, te seguiré. ¿Me entienden? Es decir, viendo el costo que eso implicaba, no obstante, tomar la determinación y hacerlo. No solo decirlo verbalmente, sino hacerlo genuinamente. Es lo que el Señor pide, es una determinación incondicional. Eso es lo que exige. Fíjense que quizás al que le dio más fuerte fue al segundo y al tercero, pero el tercero parece que fuera más fuerte todavía. Al segundo, recuerda, le dijo: deja que los muertos entierren a tus muertos y tú ven y predica el reino de Dios. A este le dice lo siguiente, versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo quiero destacar las palabras que utilizan, las palabras de negación. Miren, ninguno, no hay excepción. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, no puedes entrar al reino de Dios. Yo decía al principio, la primera entrega, si ustedes se recuerdan, que en la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Hechos, la palabra discípulo es sinónimo de creyente. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo eso. Mira, tú dices: ¿te seguiré, Señor, como mi discípulo? Bueno, yo te digo que si tú pones la mano en el arado y miras hacia atrás, no eres apto para el reino de Dios. Y esto nos conduce a lo segundo, que es la reprensión imperativa. Jesús lo reprende duramente. En esta metáfora que utiliza, o proverbio, en realidad algunos dicen que es un proverbio de muchos siglos antes de Cristo, de un escritor griego, que el Señor Jesucristo aquí modifica para aplicarlo, pero lo que importa aquí es lo que el Señor está diciendo a través de esta ilustración tomada de la agricultura. Son palabras de reprensión durísimas. Estas palabras de Jesús son bastante fuertes para lo que este hombre pretendía. Noten una cosa, el Señor no dijo: mira, tú estás completamente equivocado, no vayas porque te van a tentar, porque te vas a quedar allá. No dijo nada de eso, ¿cierto? Sino simplemente le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El dicho que Jesús usa para reprender a este hombre que pone condiciones para seguirlo es tomado de la agricultura y muy fácil de ver. Hoy día ya no se utilizan esos implementos, ¿recuerdan? Muy poco, probablemente todavía en el campo en algunas ocasiones uno ve aquello. 2 bueyes, un arado atrás y una persona que va con la mano en el arado precisamente cargándolo y guiándolo para hacer el surco. Eso es muy fácil
de poder entender. El Señor, como gran maestro que era, estaba siempre buscando enseñar con cosas simples, fáciles de entender. Más aún en esta cultura. Cuando un agricultor tomaba el arado para hacer los surcos en la tierra donde depositaría la semilla, debía hacerlo con toda dedicación y concentración al máximo. ¿Por qué? ¿Por qué debía estar concentrado en lo que estaba haciendo? Ayúdenme. Ya, muy bien. Ahí el hermano Alejandro dijo con una forma expresiva de mostrarlo, porque el surco quedaría torcido. Y eso echaría a perder toda la siembra. De tal manera que la persona tenía que tener concentración 100%, tomaba el arado y lo conducía, con una mano lo afirmaba y con el otro lo conducía, ¿verdad? Para dejar un surco adecuado con el propósito de que se sembrara ahí la semilla. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Si tú estás diciendo, te seguiré, Señor, entonces tú estás diciendo que ya pones la mano en el arado. Que entonces estás comenzando a hacer el surco. Pero si tú miras hacia atrás, ¿qué va a pasar? Evidentemente se va a desviar. Y ya lo que está haciendo no servirá absolutamente de nada. Esa es la metáfora. Es imposible que alguien que mire hacia atrás mientras Sara haga surcos rectos para la siembra. Con este proverbio Jesús deja claro que alguien que desee seguirlo, al tiempo que tiene su mirada también en los asuntos de este mundo, no sirve para tal propósito. No sirve, es lógico. Es lógico. Yo no, si tuviera un campo y le dijera a una persona, ¿sabes qué? Necesito sembrar aquí. Ah, por favor, árame el campo, haz los surcos que tienes que hacer para poder sembrar la semilla, y la persona no sabe, ¿qué es lo que hace uno con esa persona? No, yo no te necesito, lamentablemente tú no sabes hacer el trabajo. Eh, entonces el Señor está diciendo, ese no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está dividido. Su mente está en dos partes, está allá y está acá. Pero no puede ser así. Es imposible seguir a Cristo con un corazón dividido, eso es lo que le está diciendo. El que tiene sus afectos en este mundo pasajero no es apto para el reino eterno. Otra vez, ¿dónde estaba su corazón? Estaba en la tierra. Entonces no puede estar al mismo tiempo en el cielo. Es interesante que la palabra apto para el reino, en esta metáfora, la palabra griega traducida como apto es muy especial y solo se usa aquí en Lucas 14:35 y Hebreos 6:7 y significa literalmente bien dispuesto. Implica que un hombre que quiere irse a casa para despedirse de sus amigos en este contexto no está bien dispuesto para la obra del Evangelio, como tampoco un hombre que mira hacia atrás está bien situado para arar. No está bien dispuesto. Entonces no puede entrar. No puede pertenecer. Es similar a lo que Santiago dijo en Santiago 4:4. ¿Se recuerdan? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios, es imposible, porque somos amigos de Dios, entonces somos enemigos del mundo, somos amigos del mundo y entonces somos enemigos de Dios. Las dos cosas no pueden ir juntas, nuestros afectos no pueden estar divididos. Un corazón que no está completamente entregado al Señor no sirve. El apóstol Juan dice en 1 Juan 2:15 al 17, recuerdan que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y luego menciona tres cosas importantes, no provienen del Padre, sino del mundo. De tal manera que lo que estaba pasando con este hombre era esa era la dificultad grave que tenía. Este pero que él colocó en realidad era un pero mucho más profundo que las palabras que salen de su boca. No era una cuestión de afectos meramente, sino era una cuestión de afectos hacia las cosas de este mundo, porque él iba a tratar de ordenar la situación
para dejar todo dispuesto adecuadamente en términos económicos, probablemente en sus negocios, y entonces dijo, después de eso, te voy a seguir. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es, si tienes el propósito de seguirme y cosechar las ventajas de lo que lo hacen, sin embargo, miras hacia atrás a una vida mundana de nuevo y anhelas eso, si eso te atrae y te seduce, no estás preparado para el reino de Dios. Si miras hacia atrás como la esposa de Lot lo hizo en Sodoma, ¿cierto? No eres apto para el reino de Dios. Así de simple. Recuerden la orden que le dio a Lot el Señor cuando lo sacó, el ángel en realidad, cuando lo sacó de Sodoma, le dijo, no mires atrás. La esposa de Lot miró atrás. Y esa es una manera de decir, estoy lamentando lo que dejé atrás. Es como cuando, recuerden, los israelitas en el desierto murmuraron 10 veces contra el Señor y la mayor parte de las veces tenía que ver con lo que habían dejado en Egipto. Echamos de menos la carne, la cebolla y todo esto, que eran los ajos, ¿cierto? Que eran tan apreciados por los orientales. Echamos de menos esa comida que teníamos allí. Y comíamos de balde, dijeron. Mentira, porque pagaron con trabajo forzado la comida que tenían en Egipto. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Es que Egipto no había salido de su corazón. Ellos habían salido físicamente de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? El corazón de este hombre todavía estaba apegado a esas cosas. Entonces, mientras el corazón de él estuviese apegado a esas cosas y seducido por ello, no podía ser su discípulo, es imposible. Un descubrimiento arqueológico en Pompeya, ¿recuerdan la ciudad romana que fue destruida completamente por la erupción del Vesubio, del volcán? Eso está en la historia universal, es fácil de poder buscarlo. Ha sacado a luz el hecho de que un sacerdote huyó del templo cuando llegó la advertencia de que venía el desastre. Pero los tesoros del templo, ¿cómo podía dejarlos atrás? Los arqueólogos dedujeron que este sacerdote regresó para obtenerlos y llevárselos y no dejarlos atrás. Pero se puso en marcha y no había avanzado mucho antes de que llegara la destrucción y finalmente muriera junto con los tesoros. Podía haber salvado su vida, pero optó por volver a buscar los tesoros porque su corazón no estaba puesto en lo que supuestamente estaba haciendo, sino en los tesoros que había en el templo. Así también, si nuestro corazón está tan apegado a las cosas de esta tierra, está tan apegado a incluso a los sentimientos y emociones de esta tierra, y son superiores a los sentimientos y emociones que le debemos al Señor, a nuestro amor hacia el Señor, entonces no podemos ser discípulos de Cristo. ¿Notan que es un desafío bastante importante? Nosotros podríamos decir, pero es demasiado, como que es mucho. Cuando en realidad yo amo a mi familia, perfecto, si el Señor nos dice que no. ¿Pero qué dijo? El que no me ama más a mí que a padre, madre, mujer, hermano, hermana, hermano y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está. Los afectos terrenales tienen que ceder ante los afectos celestiales, es decir, ante el afecto por el Señor. Las cosas que atraen nuestra atención. Aquello a lo que nos aferramos con todas nuestras fuerzas en esta tierra han sido y siempre serán un impedimento para nuestro discipulado. No podemos seguir a Jesús y al mismo tiempo seguir nuestros afectos terrenales como lo más importante. Dos palabras son las que marcan lo que el hombre quería. Pero, como dijimos, y lo otro es primero. Pero déjame primero para ir y despedirme de los que están en mi casa. Noten que Jesús no respondió específicamente a su petición, pero sí lo hizo por medio de esta metáfora. Si ponen la mano en el arado, es decir, si toman la resolución para ser mi discípulo, seguir tras mis pasos, y una vez tomado ese camino miras hacia atrás, estás mostrando que tu amor por mí no es
tan profundo como el que tú o el que te lleva a decir que quieres seguir. No puedes hacer surcos rectos para la siembra de la semilla del Evangelio y no eres apto para el reino de los cielos. Este hombre se ofreció a sí mismo, pero su corazón no estaba lo suficientemente desapegado de sus afectos terrenales. Se ofrece a sí mismo para ser discípulo de Cristo, pero con una excepción: despedirse de su casa y disponer allí de sus bienes y así asegurar sus intereses, dejar en orden sus negocios. Alguien puede decir, ¿qué daño hace esta petición? Sin embargo, lo que nosotros tenemos en la respuesta de Jesús es que Jesús sabía exactamente lo que el hombre pretendía. Obviamente nosotros en el día de hoy no podemos hacer esa apreciación porque nosotros no conocemos el corazón de nadie, ¿cierto? Apenas conocemos el nuestro y hasta cierto punto nomás, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos también. Pero Jesús sí conocía perfectamente la intención. Por eso la respuesta de Jesús. Si Jesús hubiese sabido que el corazón de este hombre era consistente con sus palabras, de su determinación de seguirlo, entonces Jesús le hubiese dicho, vamos, sígueme. Pero no es así, sino que le dice, mira, tú estás disponiéndote para seguirme, pero en realidad no tienes la intención real de hacerlo. Y por eso estás buscando una excusa. Aquellos que siguieron a Cristo en estos llamados extraordinarios debían dejar todas las cosas que tenían. Por lo tanto, era absurdo que este hombre deseara ir a su casa para ordenar y disponer de su hacienda y su familia antes de cumplir con su llamado. El llamado del Señor es imperativo y es urgente. Ahora, ya, siguen. En resolución, estimación, se requiere lo mismo que todos los cristianos cuando la obra de Cristo lo exige. Así también, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Ahora, como dije al principio, el Señor no nos está pidiendo todo esto necesariamente. De hecho, cuando dice en Lucas 14:33, el que no renuncia a todo lo que posee, no está diciendo, despójate de todo lo que tengas, no está diciendo eso, sino si es necesario conforme al plan de Dios. Recuerden lo del joven rico que muchas veces se comenta que no quiso seguir al Señor porque amaba más la riqueza que al Señor. Eso es evidente el fondo del asunto, pero muchas veces se comenta en esto. El Señor le dice, vende todo lo que posees, pero ¿qué es lo que el Señor quería realmente? ¿Que vendiera todo lo que posee o que dijera, estoy dispuesto a vender todo lo que poseo? Eso, lo segundo. El problema no era la riqueza, el problema era dónde estaba su corazón. Y el Señor quería probar eso, o más bien quería que Él mismo probara dónde estaba su corazón. ¿Se dan cuenta? Porque el problema no son las posesiones, sino el amor por ellas, y muchas veces este tipo de cosas se da también en cuanto a lo que tiene que ver con nuestros afectos más cercanos, como en el caso de este hombre. Sé que esto suena quizás duro y hasta insensible cuando hablamos de nuestros afectos más importantes. Sin embargo, esto es parte del costo de ser discípulo de Cristo. Hay una escena en la vida del Señor Jesucristo que quizás nos ayude también y ilustre muy bien aquello. El Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros los que enseñamos hoy, el Señor no solo enseñaba, sino que Él primeramente hacía lo que enseñaba en términos de perfección absoluta. Nosotros pretendemos, buscamos, intentamos hacer eso, pero no somos 100% infalibles en aquello, ¿verdad? Somos seres humanos. Pero el Señor Jesucristo enseñaba con el ejemplo primeramente. Y fíjense que hay una situación que ilustra aquello. ¿Dónde estaban sus afectos? Capítulo 2 de Lucas, versículo 41. Esta es una escena muy, muy conocida por nosotros. El Señor Jesucristo tenía 12 años. Un año antes lo llevaban de los 13, que era el momento donde pasaban de niños a adultos, no había adolescencia en ese tiempo, pasaban de niños a adultos, lo llevan a Jerusalén a una de las fiestas, en la fiesta de la Pascua, que era la principal,
y hacían la preparación para el Bar Mishvah. Bar Mishvah era donde pasaba a ser hijo, hijo de la ley, hijo en el sentido de llegar a ser un adulto para tomar todas las responsabilidades que eso implicaba. Dice el versículo 41 del capítulo 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Esa pregunta, ¿cómo suena? Como una reprimenda, ¿o no? Pero hijo, ¿cómo se te ocurre? Mira lo que nos hiciste. Vamos a ampliarlo más. Hace 3 días que te estamos buscando. ¿Por qué no nos avisaste que estabas aquí? Y miren lo que ocurre con la respuesta del Señor Jesucristo. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? Eso suena un poco insolente cuando se trata de un hijo, ¿no? ¿Por qué me buscabais? Pero Señor, pero ¿cómo? Si tus padres terrenales están preocupados de ti, eso es lógico, es natural. Mira la preocupación tremenda que tienes sobre ellos. Pero el Señor dice: ¿por qué me buscabais? Y aquí está la respuesta, a través de una pregunta igual. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Dónde estaba el corazón del Señor Jesucristo? ¿Dónde estaban sus afectos más grandes? Él no está faltando el respeto a sus padres en absoluto. En otra ocasión, en las bodas de Canaán, no sé si recuerdan ustedes cuando dice, como delante, Elías tenía un versículo que decía: se acabó el vino. Yo le decía: qué mala suerte. Pero dice: se acabó el vino. Entonces, y le dice a Jesús, María, ¿cierto? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Parece también algo poco honroso para una madre. Pero simplemente el Señor estaba poniéndose en la posición que le correspondía. Y aquí también está diciendo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, yo no he hecho nada malo, al contrario, lo que hice es mostrar dónde está mi corazón. Respetó a sus padres terrenales, los honró adecuadamente. Más adelante, el texto que nosotros acabamos de leer en Lucas dice: descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos. ¿Ves? El Señor honró a sus padres terrenales, sin embargo, Él está diciendo: hay algo mucho más importante que esto. Él vino, como un niño ya él entendía eso, vino a realizar una misión mucho más trascendente y nada lo sacaría de foco respecto a eso. Y entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi Padre me es necesario estar? En el corazón de Jesús estaba su afecto más grande con respecto a su Padre en los cielos. Esta era su tarea. Y los negocios de su Padre eran los más importantes. Entonces, cuando el Señor Jesucristo aquí le está diciendo, o está diciendo a este hombre: ¿sabes qué? Tú tienes un grave problema, en otras palabras. Porque tú quieres seguir, me estás diciendo: yo coloco mi mano en el arado, pero tú estás mirando hacia atrás porque tu corazón todavía está pegado a esas cosas. Y mientras tu corazón esté pegado a esas cosas, tú no puedes seguir. Así de simple. No hay posibilidades de otra cosa, no hay doble interpretación. Es necesario entender tal cual como el Señor lo dijo. Ahora, a nosotros el Señor no nos va a pedir o demandar exactamente lo mismo, pero sí lo hace en términos de principio. Por ejemplo, en cuanto al costo. Sabes que mi camino es difícil, es complejo, es un camino angosto, estrecho. La puerta, de hecho, es estrecha, el camino es muy angosto también, es difícil. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Perfecto, sígueme. Luego está diciendo en el segundo principio: mira, si tú
deber, si no tienes en tu corazón el deber, que el deber principal que tienes es seguirme y servirme y honrarme, entonces no me sigas. No puedes ser mi discípulo. Si es así, si tienes esa convicción, sígueme. Y el tercer principio es, si tus afectos terrenales son más importantes que tu afecto por mí, entonces no me puedes seguir, no puedes ser mi discípulo. Pero si realmente tienes esa certeza de que me amas más a mí que sobre todas las demás cosas que pueden haber en esta tierra, entonces estamos en el camino correcto. ¿Se dan cuenta? Este es el costo de discipulado. La salvación no tiene ningún precio para nosotros porque Cristo pagó el precio, como estábamos viendo en el Salmo 49. Nadie puede redimir a su hermano, ni redimir su propia vida, ni puede librarlo de la muerte primera, ni de la muerte segunda, porque ese precio solamente lo pudo pagar el Señor Jesucristo. Pero en términos de seguir al Señor, en términos de vivir para Él, en términos de ser su discípulo, que viene siendo la consecuencia lógica de ser creyente, estos son lo que el Señor prescribe para un discípulo. Caminamos con Él, lo seguimos a Él, andamos con Él y queremos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él está primero en nuestros afectos, porque es el deber más importante que tenemos y porque estamos dispuestos a pagar el costo que sea necesario para que Él sea honrado a través de nuestra vida. Esos son los tres principios que hemos visto aquí del discipulado. No se puede seguir a Jesús con un corazón dividido. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por enseñarnos, por guiarnos, por corregirnos, por amonestarnos también, porque, Señor, somos débiles para entender y para obedecer. Somos tardos para la obediencia. Nos identificamos con ellos, con estos hombres también, porque, Señor, muchas veces nuestro seguimiento a ti coloca condiciones. Y te pedimos perdón cuando ha sido así, porque no debe ser, tú eres el Señor, nosotros tus súbditos, quienes hemos sido redimidos por tu sangre preciosa y en consecuencia la motivación más grande que tenemos es el hecho de que tú nos redimiste y pagaste, Señor, un altísimo precio por nosotros y ahora te pertenecemos. Danos, Señor, un corazón dispuesto, no dividido, para poder seguirte, para poder caminar contigo y ser así adecuadamente y correctamente tu discípulo. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.